Hola familia Cotuda, hoy les traigo algo muy especial, un pegamento súper potente y barniz. Además que es totalmente impermeable, apto para cualquier objeto, mueble o lo que ustedes quieran barnizar, que esté en contacto con la humedad e incluso que vaya al exterior. Es un súper pegamento que nos va a servir pues tanto para realizar manualidades como para trabajos de bricolaje y es muy polivalente. Ambos productos son espectaculares, hechos por nosotros mismos. El primer ingrediente que vamos a necesitar, por supuesto reciclando materiales, va a ser el poliestireno expandido. Es conocido con muchísimos nombres, depende de la zona geográfica en donde vivan. Pues se conoce como tergopol, isopor, cartón blanco, corcho blanco. Algo muy importante, debe estar totalmente limpio. El segundo componente es el disolvente para poliuretano. He probado con otros disolventes como acetona pura, disolvente universal, el nitro. Ninguno me dio el resultado esperado. Con este disolvente para pinturas basado en resina de poliuretano o el disolvente directamente para poliuretano, he logrado un pegamento espectacular y un barniz con un brillo y además súper impermeable, que puedes barnizar cualquier mueble, incluso hasta los muebles del baño. Queda muy brillante y queda la superficie como si fuese laqueado. Mientras les cuento, empiezo con el procedimiento. Vamos a necesitar dos cascos, uno para hacer el barniz y el otro para hacer el pegamento. Así lo hacemos ambos simultáneamente. Ponemos una cantidad de disolvente proporcional a la cantidad del pegamento o barniz que queremos realizar. O mejor dicho, que vamos a necesitar. Para realizar el trabajo debemos tomar una serie de medidas de seguridad. Entre ellas, trabajar en un sitio totalmente ventilado, con guantes y mascarilla. En realidad, les recomiendo que sigan las instrucciones de seguridad del fabricante del disolvente que utilicen en este proyecto. Si se quedan hasta el final del vídeo, les dejaré tips y ejemplos ya realizados por mí. Introducir los trocitos en cada frasco. Verán que utilizo dos tipos de tergopol, pero al final del vídeo les comentaré el motivo. Vean cómo se hacen las burbujitas y cómo van desapareciendo el material que voy introduciendo. Parece mágico. Vemos cómo lo va diluyendo y cómo va sacando la expansión, el aire que contiene el poliestireno expandido. Y cómo va quedando solo el poliestireno. Lo bueno que tiene este material es que no se pudre, no se humedece, tiene una gran ligereza y una gran resistencia a la humedad. Por eso se utiliza para envasar productos de alimentación, almacenar fármacos, para proteger electrodomésticos durante su traslado y también en construcción como aislante térmico. Lo que nos interesa es el poliestireno, que le transfiere el poder de adherencia que permite usarlo como pegamento y como barniz en acabados. Voy poniendo los trocitos de polietileno expandido en un frasco y en el otro, uno y uno. La idea de todo esto es, además de aprender, es hacer productos para ahorrar dinero en nuestros trabajos y al mismo tiempo reciclar para colaborar con nuestro planeta. La diferencia que van a ver entre el pegamento y el barniz es que el barniz voy a empezar poniendo el tergopol y cuando vea que ya tiene una consistencia razonable comparable a cualquier otro barniz, ahí dejaré de agregar poliestireno expandido en el frasco. En cambio, el pegamento voy a seguir poniendo tergopol o poliestireno expandido hasta que me quede una consistencia mucho más espesa, semejante a cualquiera de los pegamentos que tenemos en el mercado.
Una vez terminado, hay que dejar reposar un día. Y ahí es donde se va el tono turbio que ha quedado en el material y va a quedar completamente transparente. Después les voy a mostrar cómo queda el pegamento y el barniz. Como pegamento, es necesario que quede una pasta blandita que va a servir como pegamento, y es un material que cuando seca es muy resistente y duradero. Como barniz se expande bien en capas delgadas y damos las manos que sean necesarias para proteger la pieza, y podemos incorporarle también tintes para dar color a este barniz. Este pegamento sirve para absolutamente todo: papel, cartón, madera, pegar madera con madera y hasta pegar madera a la pared. Pero esto depende también del estado de la pared, porque si tiene varias capas de pintura que no están bien fijas, al pegar la madera y luego colocarle peso encima, va a caer llevándose consigo la capa de pintura, porque es súper potente de verdad. El costo es solo el costo del disolvente. 1 litro de disolvente nos va a rendir aproximadamente 1,25 litros de barniz, depende de la consistencia que querramos el barniz. Este será el costo del barniz, obviamente. Y en el caso del pegamento, 1 litro de disolvente nos va a dar aproximadamente 1,5 kilos de pegamento. No es caro y nos conviene. Vamos a realizar prueba con cartón, pegando cartón y cartón, pegando madera y madera, pegando plástico y plástico y pegando vidrio con vidrio. Luego alternando los distintos tipos. En este caso vamos a pegar cartón con cartón. Ponemos, en el caso del cartón, como son materiales muy porosos, ponemos pegamento en ambas caras. Luego pegamos, y también otra de los resultados obtenidos es que al utilizar cartón, que es un material muy poroso, el resultado lo vemos en menor tiempo, o sea, tarda menor tiempo en secar. Y como podemos comprobar, queremos separar ambas partes, es imposible poderlas separar. Terminamos rompiendo la pieza. Vamos a pegar vidrio con vidrio. Ponemos pegamento en ambos, ponemos un poquito de pegamento y pegamos con el otro. Dejamos secar de un día para el otro y comprobaremos que es muy resistente. En el caso de la madera pasa exactamente lo mismo. Pegamos madera con madera, dejamos pasar un tiempo, un día aproximadamente, y nos encontramos que es imposible poderlo despegar. Destruimos directamente el material, pero no lo podemos despegar. Pegamos lata con lata y, como veremos, después de un día nos encontramos que es imposible despegar. Ahora les voy a comentar algunos tips de recomendación. Por experiencia propia, para el barniz utilizo el poliestireno expandido de menor densidad y más liviano. Para el caso del barniz tenemos que ser un poquito más selectivos para que no queden muchas partículas en el procedimiento. Y para el pegamento, como tiene que ser más denso, utilizo el más denso porque a menor cantidad de material puedo obtener mayor cantidad de pegamento. Pero igualmente, para pegamento podemos utilizar cualquier tipo de poliestireno expandido. Pegamos estos dos platos plásticos uno con el otro, ponemos pegamento en ambos y luego dejamos actuar durante un día y vamos a ver que también quedan totalmente resistentes y pegados uno con el otro. El Thermopol tiene que estar siempre limpio. Esto es fundamental, porque si tiene papel pegado, restos de plásticos pegados o tiene restos de pegamento que ha sido pegado con otro elemento y así sucesivamente, todo esto va a perjudicar en la calidad del producto que obtengamos.
Una vez terminado, hay que dejar reposar 24 horas aproximadamente para que se depositen en el fondo todas las partículas que puedan perjudicar en la calidad del producto. Y veremos que quedará una textura totalmente uniforme. Aquí, por ejemplo, vemos barnizar un vaso que tiene una cartapesta hecha con otro pegamento, con un pegamento que veremos más adelante. Al barnizarlo, estamos impermeabilizando la pieza y también otro detalle importante es que resalta los colores y resalta los diseños que tiene la cartapesta. Dejamos secar y podemos dar varias capas para impermeabilizar el producto y que quede con el brillo que nosotros deseamos. En el caso de una base para el ordenador, en donde también lo he barnizado con este tipo de barniz, y lo que permite es que el calor del ordenador no afecte la pieza que está hecha en cartón, porque está totalmente impermeabilizada y al estar impermeabilizada también está aislada. Podrán ver el resultado en el link que se encuentra en la cajita de descripción del vídeo. Se conserva muy bien en el tiempo, no pierde ninguna de las características y con el paso del tiempo, siempre que esté cerrado herméticamente, se conservará muchísimo tiempo. Y si vemos que se va evaporando el disolvente, le agregamos más disolvente hasta que lo gastemos todo, que no quede más pegamento o más barniz. Debemos rotular los frascos para no confundir. También lo he aplicado en un mueble hecho totalmente en cartón, que lo protege también. Y mueble de la cocina, cuyo link también encontrarán en la descripción del vídeo, que también fue barnizado totalmente con esta pieza y lo he utilizado como pegamento en las piezas interiores, además de utilizar la cola casera. Bien, familia, ya hemos visto que verdaderamente es un súper pegamento, polivalente y versátil y muy fácil de realizar, y sobre todo estamos reciclando. Espero que lo intenten, que me dejen los comentarios y cuál ha sido vuestra experiencia y qué tipo de material han podido pegar y qué muebles han podido barnizar. Espero te haya gustado, no olvides dejarme tu dedito arriba y suscribirte al canal si todavía aún no lo has hecho. Besos y abrazos muy fuertes y muy grandes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.